Hola estimados, ¿cómo están? Bueno, seguimos entonces con nuestros tutoriales. Ahora vamos a comenzar con el tutorial número 6, que corresponde entonces con la parte 2 de las antenas de ILU. Bueno, sin más, empecemos con nuestro tutorial. Bueno, para comenzar vamos a recordar un concepto que vimos cuando estábamos viendo teoría electromagnética y que nos es útil para el análisis de algunas de las antenas que vamos a ver a continuación. Me refiero a el método de las imágenes. Recordemos que si tenemos un plano conductor y una carga sobre el plano conductor y queríamos averiguar cómo era el valor del campo en un punto P o la distribución del campo alrededor de la carga con el plano, lo podíamos hacer agregando una imagen, o sea, una carga puntual también del otro lado del plano, a la misma distancia del plano que el anterior, pero por debajo, y con el signo contrario, y analizar el campo en el punto P como el campo que producen ambas cargas. Entonces quitábamos el conductor y calculábamos el campo eléctrico del dipolo este que se forma, que además ya lo conocíamos. Entonces se nos facilitaba mucho el cálculo, ¿no? Luego teníamos que recordar que, como está el plano, el campo que calculamos solo es válido para la región por encima del plano. Si aplicamos ese mismo principio a una fuente puntual, es decir, una fuente de radiación electromagnética que vista a la distancia se puede considerar como una fuente puntual, obtenemos lo siguiente. Tenemos nuestro plano, tenemos nuestra fuente real a una altura determinada sobre el plano y un punto en el cual queremos determinar el campo. El campo resultante en este punto va a ser el campo directo que recibe de la fuente real y el campo que se refleja sobre el plano conductor. Si estamos en otro punto, por ejemplo, tendremos también el campo directo y el campo reflejado. Lo que va a cambiar entre un campo reflejado y el otro es el ángulo y además van a cambiar las distancias, ¿no? Si ahora agregamos una fuente virtual del otro lado del plano, del mismo valor de la fuente real, pero con el signo contrario, podemos decir que el campo en el punto P1 es la suma de los efectos de la fuente real y de la fuente virtual, tal como hicimos con las cargas aquí, ¿no? Igualmente en el otro punto también será la suma del efecto de la fuente real más el efecto de la fuente virtual. Entonces, la suma de los efectos de la fuente real y virtual es la que me da los campos en los puntos. Y hay que acordarse que el resultado solo es válido para la región por encima del plano. Entonces, el campo cercano en el punto P es una superposición de los campos de la fuente real y de la imagen. Si la fuente es un dipolo infinitesimal de longitud delta L, tendríamos lo siguiente. Nosotros ya conocemos el campo producido por una fuente infinitesimal. Y por lo tanto, el campo reflejado, que sería la que está en azul aquí, es equivalente al campo producido por la imagen. Entonces va a ser igual al anterior, porque también es una fuente puntual, excepto que ahora viene en función del ángulo θ2, de la distancia r2, y además depende del coeficiente de reflexión de este plano. Como ese plano en este momento lo estamos considerando una superficie conductora ideal, el coeficiente de reflexión es igual a 1, es decir, todo lo que incide se refleja, toda la potencia incidente es reflejada. Y entonces quiere decir que este término que está aquí lo podemos convertir en un 1 y nos queda una ecuación igual a la anterior, pero en función de la distancia 2 y el ángulo 2. Si ahora expresamos las distancias en términos de r igual al módulo de r y de la altura, es decir, en función de la distancia r y de la altura, o sea, agarramos esta distancia y esta otra distancia y las expresamos en función de h y de r, que es la distancia del punto al origen. Y usando el teorema del coseno tenemos estas dos ecuaciones que están aquí. Si usamos la expansión binomial, igualito como hicimos en la clase anterior, con el dipolo de longitud finita, vamos a obtener para los términos de amplitud que 1 entre r, el inverso de r, es igual a 1 entre r1 e igual a 1 entre r2, o sea, aproximadamente igual. Estamos diciendo que este punto está muy lejos y que entonces esta distancia es prácticamente igual a esta distancia. Para los términos de fase, también vamos a obtener lo mismo que en el caso anterior, R1, R menos H coseno de teta, y para
R2 aproximadamente R más H coseno de teta. Recuerden que aquí había más términos, pero decíamos que eran despreciables con respecto a estos. Con estas aproximaciones, entonces, la geometría del problema nos queda así. Estamos diciendo que como el punto está muy lejos, estas dos distancias son paralelas y que esta es la única diferencia que hay, que corresponde con 2h coseno de teta. Es decir, esta distancia es un poquito más corta que esta. Entonces, el campo total en el punto P va a ser la suma de ambos. Entonces sumamos los dos campos, resolvemos y nos queda que el campo total es una cantidad por el seno de teta por estas dos exponenciales que están aquí, que son estas dos, ¿no?, agrupadas. Entonces, el campo total va a ser igual a esto que está aquí para z mayor o igual que 0 y 0 para z menor que 0, que estamos diciendo que el campo vale esto por encima del plano y vale 0 por debajo del plano. Nuevamente, si miramos esta ecuación, vamos a ver que podemos separar el campo, tal como hicimos anteriormente, en un factor de elemento, g de teta, y un factor de arreglo, f de teta. Aquí tenemos nuestro factor de elemento y nuestro factor de arreglo. Podemos observar que la forma de la amplitud del campo la controlan tanto el elemento, es decir, la fuente que estoy utilizando, como la posición del mismo sobre el plano de tierra, es decir, la característica que tiene la fuente que estoy usando, la forma del campo debido a la fuente, y también depende de la altura. Si calculamos la intensidad de radiación, sabemos que es R cuadrado por el módulo de la densidad promedio de potencia. Eso lo calculamos con esta ecuación y obtenemos este resultado. El máximo en esta función que está aquí va a ser para teta igual 90 grados. Si ponemos teta 90 grados aquí, nos da el máximo. Entonces el patrón de potencia normalizado, que es esto, entre un máximo, se nos va a ir esta parte que está aquí y nos va a quedar esto que está aquí, que nos daría el patrón de potencia. Tenemos nuestro patrón de potencia. Si ahora graficamos los patrones de radiación del dipolo infinitesimal a diferentes alturas sobre el plano conductor, agarramos esta ecuación, la graficamos y le damos diferentes valores a h. Vamos a ver qué obtenemos. Tenemos un dibujo como este que está aquí en coordenadas polares. Podemos ver, aquí hemos graficado solamente la mitad del patrón de radiación en un lado y la mitad del patrón de radiación en el otro lado. Del lado izquierdo podemos ver las líneas correspondientes a alturas de 1/4 de lambda, 1/8 de lambda o 0. Es decir, fíjense, ¿no? Aquí estamos a nivel del plano. Aquí estamos un poco más arriba, un poco más arriba. A medida que seguimos subiendo, es decir, nos vamos, por ejemplo, a 3/8 de lambda con la curva esta violeta, vemos que se comienza a formar otro lóbulo. Si seguimos subiendo, ese lóbulo se hace más grande. Y si seguimos subiendo, tenemos otro lóbulo más, un tercer lóbulo. Entonces, aparentemente, a medida que subimos en altura, va aumentando la cantidad de lóbulos de radiación. A ese efecto, se lo conoce en inglés como scalloping, que significa festoneado en castellano, ¿no? Si hacemos el mismo gráfico para 2 longitudes de onda y para 5 longitudes de onda, obtenemos, por supuesto, muchos más lóbulos de radiación. La cantidad de lóbulos de radiación que obtenemos se puede estimar con esta ecuación que está aquí. Es decir, el número de lóbulos es 2 veces la altura entre lambda más 1. La altura dada en longitudes de onda. Por ejemplo, para el caso de 2 lambda, si h es igual a 2 lambda, tendríamos aquí 4 lambda sobre 1, lo que nos daría 4 más 1, es decir, 5. Si contamos los lóbulos, 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo podemos hacer con 5 lambdas, ¿no? Si cuando hacemos la cuenta no nos da un número entero, entonces el número de lóbulos es aproximadamente el entero más cercano. Supongamos que esta cuenta que está aquí nos da 7.3, entonces va a haber 7 lóbulos. Si nos da 7.8, entonces va a ser 8 lóbulos. Ahora veamos la potencia radiada total. Esa potencia la determinamos para el hemisferio superior, porque dijimos que el campo solo es válido en la parte superior, en la región superior al plano. Y debajo es 0. Entonces, la densidad de potencia promedio es el módulo del campo eléctrico al cuadrado sobre 2 veces la impedancia intrínseca, ¿no? Sabemos que tenemos que integrar
en todo el volumen la densidad de potencia para obtener la potencia radiada, y como estamos hablando de todo el plano superior solamente, entonces de 0 a 2pi, pero solo entre 0 y pi medios para el plano superior. Resolvemos esto que está aquí y nos queda que el campo eléctrico es igual a esto que tenemos aquí. Una vez que obtenemos el campo eléctrico, podemos sacar el módulo del campo al cuadrado y entonces la potencia radiada nos va a quedar de este modo. Al final, resolviendo esta integral que está aquí, nos queda que la potencia radiada es npi por I0 delta L sobre lambda al cuadrado por 1/3 menos coseno de 2kh sobre 2kh cuadrado más el seno de 2kh sobre 2kh al cubo. Observemos qué ocurre con la potencia ahora en función de la altura del dipolo sobre el plano. Para eso vamos a ver, este término es el que me introduce la altura como variable. Entonces vamos a estudiar este término que está aquí. Este lo podríamos considerar para un valor de longitud de onda determinado como una constante. Entonces si tomamos este término, cuando el dipolo está en el plano, quiere decir que la altura es 0. Si colocamos h igual a 0 dentro de esta ecuación, nos da esto. Y eso nos da 0 sobre 0, lo que es una indeterminación. Entonces, lo que podemos hacer es estudiar qué sucede cuando h tiende a 0. Para ello, entonces, sacamos el límite de esta función cuando h tiende a 0. Sacamos el 1/3 para afuera y decimos que eso es 1/3 más el límite cuando h tiende a 0 de esto que está aquí. Cuando h tiende a 0, 2kh tiende a 0. Si 2kh vale x, vamos a simplificar un poquito, entonces esta ecuación la podemos escribir así y podemos decir que es 1/3 más el límite cuando x tiende a 0 de esto que está aquí. Simplificando un poco más, nos queda que eso es 1/3 más el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x coseno de x sobre x al cubo, resolviendo esto que está aquí adentro, ¿no? Seguimos teniendo una indeterminación, porque si x tiende a 0, tendríamos 0 sobre 0. Entonces, usando la regla del L'Hopital, que es derivando arriba y abajo, tendríamos que la derivada de la parte de arriba es esto que está aquí, y nos da menos x por el seno de x. Y la derivada de abajo, es una muy obvia, nos da 3x cuadrado. Entonces, tenemos que 1/3 menos el límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x menos seno de x sobre x al cubo va a ser igual a 1/3 menos el límite de cuando x tiende a 0 de x por el seno de x sobre 3x cuadrado, sustituyendo, ¿no? Se me va esta x con este cuadrado y me queda menos seno de x sobre 3x. Aquí hay 1/3, eso lo podemos sacar hacia afuera y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x sobre x. Este, a pesar de que es un límite que se considera básico, también lo podemos resolver usando L'Hopital. Entonces, si derivamos arriba, nos queda el menos coseno de x, y si derivamos abajo, nos queda 1. Y obtenemos esto que está aquí, 1/3 del límite de cuando x tiende a 0 de menos coseno de x sobre x. Cuando x vale 0, el coseno vale 1. Por lo tanto, el límite sería menos 1/3 por 1, que sería más 1/3. Entonces, al final obtenemos 2/3. Entonces, la potencia radiada nos queda 2/3 de eta por pi por I0 delta L sobre lambda al cuadrado. Cuando ahora el dipolo lo consideramos muy por encima del plano, podemos hacer un procedimiento similar al anterior, pero ahora consideramos el límite cuando la altura tiende a infinito, o sea, cuando es muy grande. Si resolvemos esto mismo, nos va a dar 1/3. Entonces, la potencia radiada cuando h tiende a infinito es 1/3 de eta por pi por I0 delta L sobre lambda al cuadrado. Si vemos bien, esta potencia es la misma que nos dio para la potencia radiada por un dipolo en el espacio libre, un dipolo infinitesimal, por supuesto. Por lo que la potencia radiada a nivel del plano tiende a ser el doble que la del dipolo en espacio libre. Fíjense, aquí es 1/3 y aquí es 2/3.
Entonces, si calculamos la resistencia de radiación, usando la ecuación de que la potencia radiada es un medio de I0 cuadrado por la resistencia de radiación, y la calculamos, nos da este número que está aquí. Por las mismas razones entonces anteriores, cuando estamos a nivel del plano, es decir, cuando la altura tiende a cero, la resistencia de radiación va a ser el doble que la del dipolo infinitesimal en espacio libre. Y cuando la altura es muy grande, va a ser la misma. Fíjense que es la misma que la del dipolo infinitesimal en el espacio libre. Si calculamos la intensidad de radiación, obtenemos esto que está aquí. El valor máximo de la intensidad de radiación es para cuando θ vale 90 grados. Entonces Umax nos da este término que está aquí. Esta intensidad de radiación podemos ver que es 4 veces mayor que la intensidad de radiación de un dipolo infinitesimal en el espacio libre. Aquí nos daba, en el infinitesimal nos daba aquí un 8, ¿verdad? Si determinamos la directividad máxima, vamos a ver que Dmax era 4pi por la intensidad máxima sobre la potencia radiada. Calculamos y nos da 2 sobre este término otra vez. Una vez más, si h tiende a 0, entonces la directividad máxima tiende a 2 sobre 2 tercios, es decir, tiende a 3. Y si h tiende a infinito, es sobre 1 tercio, entonces tiende a 6. Podemos ver entonces que la directividad a nivel del plano es el doble que la del dipolo infinitesimal. Nos da 3 y antes era 1.5. Y si nos vamos muy por encima del plano, nos está dando que la directividad tiende a hacerse cada vez más grande hasta que llega a un valor constante, que es 6. Si vemos la curva, además, vemos que tenemos un máximo en la directividad que corresponde a un valor de 2kh igual a 6,566, o lo que es lo mismo, a una altura de 0,4585 lambda, o sea, aproximadamente lambda medio, ¿no? Más o menos aquí tendríamos una directividad máxima. En resumen, entonces, para analizar las características de radiación de una antena sobre un plano conductor, podemos usar el método de las imágenes. A medida que la antena se eleva sobre el plano conductor, van apareciendo cada vez más lóbulos en el patrón de radiación. A este efecto lo conocemos como scalloping o festoneado. La potencia radiada a nivel del plano conductor tiende a ser el doble que la misma fuente en el espacio libre. La resistencia de radiación también tiende a ser el doble de la fuente en espacio libre. Y cuando la altura sobre el plano es grande, tiende a ser igual a la fuente en espacio libre. La directividad máxima a nivel del plano conductor tiende a ser el doble que la de la misma fuente en el espacio libre. Luego aumenta con la altura y tiende a un máximo para determinada altura, el cual dependerá de la intensidad de radiación correspondiente a la fuente. Aunque esto pueda parecer un poco molesto, pues bueno, ¿y para qué me sirve que la directividad aumente? Ya veremos que los casos que analicemos, por lo general, los analizamos cuando el elemento radiante está a nivel del plano conductor. Entonces, cuando tenemos una antena sobre un plano conductor, sus parámetros van a depender de la altura de la antena sobre el plano. Ahora bien, empecemos por estudiar un tipo de antena que es el monopolo. El monopolo lo podemos ver como un dipolo cortado por la mitad y sobre un plano de tierra. Es decir, algo así como esto, ¿no? Así como el dipolo es una antena balanceada, el monopolo es desbalanceado y por lo tanto es ideal para alimentarlo con una línea coaxial. Nosotros sabemos que no debemos alimentar un dipolo con una antena, con un cable coaxial sin utilizar algún tipo de adaptador, porque eso desbalancea las corrientes, por la corriente que va por la malla del cable coaxial. Entonces, además, por analogía con los dipolos, cuando un monopolo es menor a lambda cuarto, decimos que es un monopolo corto, así como con un dipolo decíamos que es un dipolo corto cuando es menor que lambda medios. De lo que acabamos de ver en el método de las imágenes, podemos decir entonces que la distribución del campo del monopolo es la misma que la del dipolo, pero solamente en la parte superior del plano. Las corrientes y las cargas en un monopolo son las mismas, las cargas me refiero a las cargas eléctricas, ¿no? Son las mismas que las de la mitad superior del dipolo, pero el voltaje en sus terminales va a ser la mitad.
Por lo tanto, su impedancia de entrada, la mitad porque es la mitad de la antena, ¿no? Por lo tanto, su impedancia de entrada también es la mitad que la del dipolo. Entonces, por ejemplo, para una longitud de lambda cuartos, la impedancia de entrada del monopolo es la mitad que la impedancia de entrada del dipolo. Entonces va a ser un medio de la del dipolo. Por lo tanto, la impedancia de entrada de un monopolo de lambda cuarto es 36,5 más J 21,5 ohmios. Aunque el campo es el mismo, la potencia radiada total del monopolo es la mitad de la potencia radiada del dipolo, debido a que irradia solamente en la mitad del espacio. Como consecuencia, el ángulo sólido del haz es la mitad de la que corresponde al dipolo, y por lo tanto entonces la directividad del monopolo es el doble que la del dipolo correspondiente. Entonces la directividad máxima del monopolo es 4pi sobre el ángulo sólido del monopolo, que es la mitad del ángulo sólido del dipolo. Y si sacamos la cuenta, se nos va a dar 2 veces la directividad del dipolo. Como la directividad del dipolo es 1,64, entonces por 2 nos da 3,28, que sería la directividad del monopolo. Si lo transformamos en decibeles con respecto a la isotrópica, la directividad máxima del monopolo es 5,16 contra aproximadamente 2, que es la del dipolo. El patrón de radiación va a depender de las características del plano de tierra. Es decir, los valores teóricos anteriores que hemos hecho hasta ahora corresponden a un plano conductor ideal, que vendría siendo la curva verde. Entonces, si tenemos un monopolo sobre un plano conductor ideal, tenemos un patrón de radiación con la forma de esta curva verde, ¿no? Si el plano de tierra no es un conductor perfecto, las reflexiones no se van a producir, el coeficiente de reflexión no va a ser igual a 1 y puede ir variando con la distancia incluso, lo cual nos va a dar un patrón de radiación que tiende a levantarse del suelo, por decirlo de alguna manera. En este caso estamos considerando un plano de tierra que no es un conductor ideal, pero que es homogéneo a todo lo largo. Si no fuera homogéneo, esto podría variar y tener irregularidades a lo largo de la curva, ¿no? Lo importante que veamos es que cuando el conductor o el plano de tierra no es ideal, los lóbulos tienden a levantarse. Eso también me va a producir variaciones en la ganancia y también me va a producir variaciones en la impedancia de la antena. ¿Cómo se hace? Eso es típico de las antenas de AM, por ejemplo, esas torres que ustedes han visto por allí. Entonces, ¿cómo hacen para mejorar las condiciones del plano de tierra de modo que se parezca lo más posible a un plano de tierra ideal? Bueno, para eso se utiliza lo que se conocen como radiales. Radiales son unas líneas conductoras que se colocan a partir de la base de la antena y se extienden por el terreno muchos metros, varias longitudes de onda, ¿no?, a lo largo del terreno. Normalmente se utilizan 120 o más radiales alrededor de la torre de transmisión. Por ejemplo, aquí tenemos una torre de transmisión de AM. Sabemos que en el caso de las emisoras de AM, la propia torre es la antena. También podemos notar algunas cosas interesantes aquí, como si vemos los tensores de la antena, los soportes, los vientos, vemos que tienen aislantes. Eso es para reducir la longitud de estos cables, para que no sea un cable continuo desde la antena hasta el piso, porque si fueran cables continuos, serían de una longitud que es proporcional a la longitud de la antena. Y eso podría alterar las características de radiación de la antena, ya que constituirían elementos parásitos de la antena. Colocando estos aisladores, se hacen tramos más cortos del cable, por lo que no representan un problema para que altere el patrón de radiación de la antena. Enterrados aquí en este terreno, fíjense que por lo general estas antenas siempre están colocadas en terrenos muy grandes y planos y que por lo general se ven relativamente bien cuidados. Eso es porque inmediatamente debajo del terreno están enterrados los radiales. En el caso de monopolos para frecuencias más altas, también utilizamos radiales y es normal el uso de esos radiales para proveer al monopolo un plano de tierra. Aquí podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un monopolo con varios radiales que hacen de plano de tierra. Aquí tenemos uno donde los radiales se han inclinado. Esto hace que la impedancia del monopolo varíe e incluso con el ángulo adecuado puedo lograr que la impedancia aumente y que el monopolo tenga 50 ohmios. Es decir, que esté mucho mejor adaptado a una línea coaxial de 50 ohmios que en el caso de este, por ejemplo, que sería el monopolo típico, ¿no?
También tenemos el ejemplo de los monopolos que se utilizan sobre todo para los móviles, para los vehículos. Aquí no vemos los radiales, pero es que el plano de tierra se va a formar, por ejemplo, cuando coloque esta antena sobre el techo del automóvil, el techo del automóvil o el capó donde ponga la antena es el que me va a funcionar como plano de tierra. Aparte de los monopolos, también tenemos otras geometrías de los monopolos y de los dipolos, ¿no? Tenemos otras geometrías que derivan de estas antenas. Una de ellas, básica, es el dipolo doblado. Esta es una antena que se usa comúnmente para la recepción de televisión, o se usaba comúnmente. Hoy en día no es tan frecuente ver antenas de televisión, ya que la transmisión de señales de televisión por señal abierta es cada vez menos común, aunque todavía se utiliza, sobre todo en nuestro país, ¿no? Esta antena tiene esencialmente el mismo patrón de radiación que un dipolo que tenga su misma longitud, pero con la característica de que tiene 4 veces la impedancia de un dipolo en el espacio libre. Entonces su resistencia de radiación es de aproximadamente 292 ohmios. Eso lo hace ideal para conectarlo con líneas balanceadas de 300 ohmios. O sea, el típico cable plano de televisión que ustedes probablemente hayan visto alguna vez, como este que está aquí, que es una cinta plana, ¿no? Que además de ser un cable muy económico, es una línea de transmisión muy buena en 300 ohmios. La separación entre los dos conductores, entre los dos elementos principales de la antena, esta S que está aquí, normalmente no debería ser mayor a 0,05 lambdas. Y la longitud es aproximadamente media longitud de onda. Esta antena la podemos analizar descomponiendo la corriente en dos modos. Un modo línea de transmisión y un modo antena. Es decir, considerando la antena como una línea de transmisión y después como una antena propiamente, ¿no? Este análisis, aunque es aproximado, sirve para ilustrar cómo se cuadruplica la impedancia de la antena. Veamos, si empezamos por el modo línea de transmisión. La impedancia de entrada en los terminales 1 y 1' de esta línea de transmisión que está aquí, si vemos estos dos como los terminales, ¿no?, se puede determinar como la impedancia de entrada de una línea de transmisión cortocircuitada de longitud lambda medio. Tenemos lambda cuarto aquí, el cortocircuito, y lambda cuartos aquí. Y el voltaje lo podríamos dividir en dos fuentes de la mitad del voltaje. Tendríamos la mitad de un lado, la mitad del otro lado, ¿no? Entonces, la impedancia total va a ser Z0 por ZL más JZ0 por la tangente de KL medios. Esto lo tomamos de la teoría de líneas de transmisión, cuando la impedancia de la línea es igual a 0, con la impedancia de esta que está aquí, ¿no? Entonces, la impedancia total va a ser JZ0 por la tangente de KL entre 2, donde Z0 es la impedancia característica de una línea de transmisión de 2 hilos. Ahora bien, ¿cuál es la impedancia de transmisión de una línea de 2 hilos? Si ustedes se recuerdan, tenemos los 2 hilos, esta línea por ejemplo, viéndola de frente, tenemos los dos conductores separados una distancia S y que tienen un radio A. Entonces, la impedancia de característica de esa línea venía dado por eta sobre pi por el arco coseno hiperbólico de S sobre 2A. Resolviendo nos daba esto que está aquí. Eta sobre pi por el logaritmo neperiano de S sobre 2 más la raíz cuadrada de S sobre 2 al cuadrado menos A cuadrado entre A. Entonces, si el dipolo doblado tiene una longitud igual a lambda medios, la impedancia total va a ser J0, J por Z0 por la tangente de 2pi sobre lambda por pi por lambda medios entre 2. Entonces nos va a dar J0 por la tangente de pi medios, lo que tiende a infinito. Y la corriente en el modo línea de transmisión es el voltaje entre 2 veces la Z total, es decir, que tiende a 0. Consideremos ahora el modo antena. Si lo consideramos en modo antena, los terminales de los generadores 3, 3' y 4, 4' tienen potenciales idénticos, es decir, vemos aquí, los dos tienen el mismo potencial. Por lo tanto, se pueden conectar eléctricamente sin que cambien las condiciones de operación. Podemos poner aquí perfectamente un cable, ¿no? Sería equivalente a tener esto que tenemos aquí dibujado ahora, ¿no? Si seguimos más allá, podemos sustituir entonces, como están en paralelo y tienen el mismo voltaje, por otra fuente, una sola, que valga la mitad de la anterior. Y haciendo la siguiente asunción,
un dipolo equivalente ahora, en vez de utilizar las dos líneas con el cortocircuito, hallamos un dipolo equivalente, un dipolo cuyo radio equivalente efectivo sea AE, A efectivo, igual a la raíz cuadrada de A por S. Ese dipolo equivalente está radiando excitado por un voltaje que vale B medios. Como normalmente A, ese diámetro que está aquí, el A, es mucho menor que lambda, y S, la separación entre los elementos, también es mucho menor que lambda, la impedancia de entrada del dipolo equivalente, ZA, se asume como igual a la de un dipolo infinitesimalmente delgado, de longitud también L. Si L es lambda medio, entonces la impedancia de la antena es 73 ohmios. La corriente en modo antena, entonces será IA igual a B sobre 2ZA, y por lo tanto la corriente en el dipolo equivalente va a ser B sobre 4 veces ZA y medios, ¿no? Y A medios. La corriente total va a ser entonces la superposición de los dos modos, de este modo y de este modo. Entonces la corriente de entrada va a ser igual a IT más IA entre 2, o sea, B sobre 2ZT, que es lo que teníamos aquí, más B sobre 4ZA, que es lo que tenemos aquí. Sumando, nos queda esto. Este término que está aquí es 0, porque ZT tiende a infinito, ¿verdad? Entonces la Z de entrada va a ser B entre I de entrada. Despejando me queda que es igual a 4 veces ZA. Por lo tanto, la impedancia, y ZA dijimos que es 73 ohmios. Entonces la impedancia de entrada me da 292 ohmios. Esto es lo que hace que esta antena sea ideal para conectarla con una línea de 300 ohmios, porque entonces de ese modo no necesitamos ningún adaptador de impedancias entre la línea y la antena. Hay otras configuraciones de dipolo que podemos ver. Una muy interesante porque de ella se pueden derivar muchas otras antenas, o el análisis de muchas otras antenas también, es la del dipolo bicónico. Es decir, un dipolo formado por dos conos opuestos por el vértice. Esta configuración tiene la particularidad de que su ancho de banda es muy grande. Por eso este tipo de antenas es frecuente verlas en estudios sobre compatibilidad electromagnética, donde se requiere una antena que sea capaz de captar señales en un ancho de banda muy grande. Si consideramos esta antena como de longitud infinita, es decir, si consideramos que los conos comienzan aquí pero no tienen finales y se extienden indefinidamente, podemos ver entonces que este sistema puede funcionar como una línea de transmisión infinita. Tenemos el generador conectado a dos conductores de la línea que comienzan aquí y no terminan. Es una asunción parecida a la que hacíamos cuando estudiábamos las líneas de transmisión de una línea infinita. Esta línea, al ser un cono, va a funcionar como una guía de ondas para ondas esféricas, del mismo modo que una línea sirve de guía para una línea normal, la línea lineal, digámoslo así, lo hace para ondas planas, ¿no? Si aplicamos un voltaje en la entrada de los terminales, se va a producir una propagación de ondas esféricas. Eso va a producir un voltaje entre cualquiera dos puntos simétricos y una corriente en esos puntos a lo largo del cono. Por ejemplo, un voltaje entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y las corrientes en esta zona, ¿no? Asimismo, para cualquier punto a lo largo de la superficie del cono. Esto se puede usar para encontrar la impedancia característica de esta supuesta línea de transmisión, lo cual también es igual a la impedancia de entrada en una geometría infinita. Comencemos el análisis determinando los campos radiados entre los conos, asumiendo que el modo transversal electromagnético es el dominante, es decir, que E y H son transversales a la dirección de propagación. Entonces, de la ley de Faraday tenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos J omega mu 0 por el campo magnético. Si expandimos esa ecuación en coordenadas esféricas y asumiendo que el campo eléctrico solo tiene componentes en teta y que es independiente de phi, la ecuación se reduce a el rotacional de E, 1 entre R, por la derivada con respecto a R de R e de teta en la dirección de phi. Y eso va a ser igual a, pues, expandiendo esta parte de aquí, menos J omega mu 0, H en dirección de R, más H en dirección de teta, más H en dirección de phi.
Entonces tomamos nuestra ecuación y como H solo tiene componente en phi, entonces es perpendicular a E. Y entonces podemos escribir 1 entre R es igual a la derivada con respecto a R de R e de teta igual a menos J omega mu 0 H de phi, solo esta, ¿no? De la ley de Ampère tenemos que el rotacional del campo magnético es igual a J omega epsilon 0 por el campo eléctrico. Entonces si expandimos la ecuación en coordenadas esféricas y asumiendo que solo están presentes E en la componente en teta de E y la componente en phi de H, que son independientes de phi, la ecuación se reduce a esto que tenemos aquí. Seguimos reduciendo y nos queda que el campo, la componente del campo en teta es menos 1 sobre J omega epsilon 0 R por la derivada con respecto a R de R H de phi. Si tomamos la ecuación 2 y la sustituimos en la ecuación 1, formamos una ecuación diferencial para la componente en phi de H. Es decir, haciéndolo, nos queda esto que está aquí, esta ecuación que está aquí, y si miramos esta ecuación que está aquí, vemos que esta parte de la ecuación corresponde con K al cuadrado. Entonces la podemos escribir de esta manera. La segunda derivada con respecto a R de R H de phi es igual a menos K cuadrado H de phi. Entonces necesitamos encontrar una solución que cumpla, una solución de esta ecuación diferencial, que cumpla con la condición de que el campo H solo tiene componente en phi, que es la que pusimos, ¿no? Es decir, que cumpla con que la derivada con respecto a teta de R seno de teta H de phi sea 0. Para eso, la solución debe tener una forma determinada. La forma que debe tener es que H de phi debe tener la forma de una función de R sobre el seno de teta. Tenemos nuestra solución con la condición para la solución. Una solución que cumple con esos requerimientos, no la vamos a hacer la ecuación diferencial aquí ahorita, pero una solución que cumple con estos requerimientos y además representa una onda que se propaga hacia afuera, es esta que tenemos aquí, donde esa función de R viene dada por H0 por E a la menos JKR entre R y está dividida entre seno de phi. Ahora bien, una onda que se propaga hacia adentro también sería una solución, pero estamos asumiendo que la línea es infinita. Por lo tanto, esto no aplica. ¿Por qué no aplica? Bueno, si la línea es infinita, entonces no tenemos reflexiones. Si no tenemos reflexiones, solo tenemos la onda que se propaga hacia afuera. Pero además, como el campo es transversal electromagnético, quiere decir que el campo eléctrico se relaciona con el magnético mediante la impedancia intrínseca del medio. Entonces, E de teta va a ser igual a eta por H de phi. Sustituyendo, nos queda entonces la ecuación para el campo eléctrico, o la componente del campo eléctrico. El voltaje que se produce entre dos puntos correspondientes en los conos a una distancia R del origen, el voltaje entre dos puntos, por ejemplo aquí, ¿no? El voltaje viene dado por, como nosotros ya sabemos por teoría electromagnética, la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de línea, y en este caso, dependiente del ángulo, ¿no? Entonces me queda la integral desde alfa medios hasta pi menos alfa medios por E punto dl. Resolviendo, nos queda entonces que el voltaje en R va a ser igual a todo esto que está aquí. Resolvemos esta integral y nos queda el logaritmo neperiano de la cosecante de teta menos la cotangente de teta, evaluado entre a medios y pi menos a medio. Hacemos la evaluación y nos queda finalmente que el voltaje en el punto R, entre este punto y este punto, va a ser igual a 2 eta H0 por E a la menos JKR por el logaritmo neperiano de la cotangente de alfa entre 4. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero hay algo muy interesante. Ya lo vamos a ver. Tenemos nuestra ecuación aquí, ¿no? La corriente en la superficie de los conos a una distancia R del origen va a ser entonces, del mismo modo, utilizando nuestra teoría electromagnética, la corriente en función de R es en función del campo magnético, es decir, entre 0 y 2pi, de H0 R seno de teta. Entonces al final me queda que I en función de R es 2pi por H0 por E a la menos JKR. Por lo tanto, la impedancia de entrada va a ser el voltaje entre la corriente,
Lo tenemos aquí, dividimos y nos queda que la impedancia de entrada es eta sobre pi por el logaritmo neperiano de la cotangente de alfa entre 4. Fíjense en esta ecuación. La impedancia de entrada no depende de R, para nada. O sea, es la misma constante a todo lo largo de la línea, ¿no? Como la impedancia no es una función de la distancia R, también representa la impedancia de entrada en los terminales. Es decir, representa la impedancia de entrada en cualquier parte, y por lo tanto también en los terminales de la antena. Para el espacio libre, es decir, para eta igual a 120, tendríamos que la impedancia de entrada es 120 por el logaritmo neperiano de la cotangente de alfa entre 4. Esto me representa una resistencia pura, no tiene parte imaginaria. Si los conos no son infinitos en longitud, porque ahora hemos considerado que son infinitos, ¿no? Podemos asumir que parte de la energía se refleja, mientras que aquí cerca del ecuador, cerca de la zona donde está conectada la fuente, la mayor parte de la energía se irradia. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, lo podemos entender como si entre los extremos de los conos hubiera conectado una impedancia de carga, es decir, como si al final de la línea tuviéramos una carga. Entonces podemos verlo como si hubiera una impedancia de carga conectada entre los extremos, y el esquema equivalente sería el de una línea de transmisión de impedancia característica Z0 terminada con una carga ZL. Eso complica un poco el análisis. Ahora, lo importante es observar que como consecuencia de esto, la antena va a tener un límite inferior en su frecuencia de operación. Es decir, va a haber una frecuencia mínima en la cual ella va a operar. Su ancho de banda no va a ser infinito, como sería el caso de la antena teórica con los conos infinitos. En general, la mínima frecuencia de operación de una antena bicónica real viene dada por el diámetro en la base de los conos. Básicamente por eso. Siempre hay otras cosas que influyen, pero básicamente viene dado por eso. Si nosotros simulamos una antena cónica, una antena cónica, o bicónica, podemos obtener el siguiente resultado. Aquí hemos simulado dos, una antena cónica bicónica pura y una bicónica con un par de faldones que tienden a funcionar como una carga al final y que tiende a atenuar la reflexión de las frecuencias más bajas. Eso mejora un poco las características de la antena en baja frecuencia. Como podemos ver aquí, la impedancia varía muy poco dentro de un rango muy amplio de frecuencia. Aquí estamos entre 500 MHz y 4 GHz. Pero podemos ver que a partir de cierto valor de frecuencia ya se nos echa a perder la cosa, ¿no? Ese es el límite inferior, digamos, de frecuencia para el cual estaría esta antena limitada. Como podemos ver, el patrón de radiación en ambas antenas es muy parecido y la ganancia también es muy cercana, 5.3, 6.2. Si observamos la ganancia, vemos que también es más o menos constante a lo largo de un gran rango de frecuencias. Eso también es útil porque aunque la ganancia de la antena no fuera grande, no estoy interesado en una antena que le voy a usar para, por ejemplo, para transmisión, para tener un gran alcance, sino una antena cuyas características sean muy constantes en un amplio rango de frecuencias. Por eso que esta antena es útil, ¿no? Aquí podemos ver la tasa de onda estacionaria y vemos que es menor que 2 para todo el rango de frecuencias, ¿no? En la práctica también se pueden hacer algunas mejoras a estas antenas, como por ejemplo agregar un capuchón aquí parabólico, semiesférico, o un otro cono en la parte superior con un ángulo mayor. Hay varias configuraciones de esta antena que permiten mejorar su característica, que sea más plana, que tenga mejor respuesta a la baja frecuencia y tenga un ancho de banda todavía mayor. Estas antenas, aunque no son muy frecuentes verlas por allí como instaladas para transmisión, sí es muy frecuente verlas en sitios donde hacen estudios de compatibilidad electromagnética. Por ejemplo, si nos vamos al Instituto IDEA y vamos allí a la cámara anecoica, veremos que tienen una colección de este tipo de antenas para hacer mediciones. Hay algunas variaciones que provienen del dipolo bicónico, que son más sencillas que de construir, más prácticas, porque la antena bicónica, si las frecuencias son grandes, es pequeña, pero si las frecuencias son bajas, se requiere una antena muy voluminosa que en muchas aplicaciones es impráctica, ¿no? A menos que hagamos un equivalente de este tipo, como este que está aquí abajo,
que es un equivalente se llama en alambres de lo que sería la antena sólida. En ese caso sí se puede utilizar esa antena como en transmisiones de banda ancha de VHF o HF, ¿no? Claro, sus características no van a ser tan buenas como si es la antena sólida, ¿no? Entre los ejemplos de variaciones sobre esta antena cónica podemos observar varias. Tenemos esta que está aquí, donde el cono superior es sustituido por un disco, se la llama discónica. Podemos tener un monopolo, cuyo plano de tierra es el cono inferior. Y tenemos el equivalente, por ejemplo, de la discónica en malla de alambre, ¿no? Estas variaciones sobre la geometría apuntan hacia obtener mayores anchos de banda que con el monopolo solo. Todas ellas proveen una radiación omnidireccional, pero hay variaciones en la forma del patrón de radiación. De todas estas que están aquí, la antena discónica es la de mayor ancho de banda y tiene una frecuencia de corte baja correspondiente a una longitud de onda de aproximadamente h igual a lambda cuarto, esta distancia que está aquí, ¿no? Las dimensiones aproximadas de una antena discónica a la frecuencia central son estas que se dan aquí. Un diámetro de 0,4 lambda, una base del cono de 0,6 lambda, una distancia en el lado del cono de aproximadamente 0,7 lambda, un ángulo, delta H, este ángulo que se forma aquí, de aproximadamente entre 45 y 75 grados, y un delta, que es la distancia entre el disco y la base superior del cono, de mucho menor que lambda. Esta antena típicamente se diseña para que su impedancia sea de 50 ohmios, otra cosa que la hace práctica, porque entonces no necesito adaptación cuando utilizo una línea coaxial de 50 ohmios, ¿no? En el libro de JJ Nel, diseño de antenas discono, se dan fórmulas para el diseño óptimo, es decir, fórmulas donde dicen que esta distancia B2 debe ser más o menos lambda U sobre 75, es decir, la longitud de onda a la frecuencia máxima de operación entre 75, eso me va a dar esta distancia, es decir, que esta B2 que está aquí me va a limitar la frecuencia máxima, así como esta que está aquí me va a delimitar y el disco me van a limitar la frecuencia mínima, ¿no? También me dice que la distancia esta delta debe ser del orden entre 0,3 y 0,5 veces esta distancia, y que el diámetro del disco debe ser del orden de 0,7 veces la base del cono. Esto está derivado de varios experimentos que hizo este señor y él propone estas proporciones, además de las que ya conocemos, como las dimensiones óptimas para el diseño. Por supuesto, cada diseño va a tener pequeñas variaciones alrededor de estas que están aquí, pero estos valores nos dan un buen comienzo para el diseño de una antena de este tipo. Si nosotros comparamos la discónica con el monopolo con falda cónica, con otro monopolo con falda cónica pero con un ángulo mucho mayor y un monopolo sobre un plano normal, común y corriente, podemos ver las diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que la antena discónica tiene una impedancia, una magnitud de impedancia de entrada bastante constante a lo largo de un ancho de banda bastante más grande que el de las otras antenas. También podemos ver que en el caso de la antena monopolo que tenemos aquí, la impedancia de entrada sabemos que es alrededor de 30 y tantos ohmios. Cuando hacemos una pequeña inclinación del plano, podemos obtener una adaptación de impedancia del monopolo a 50 ohmios. Entonces no necesitamos un adaptador de impedancias entre la línea y el monopolo. Si además hacemos el faldón más amplio, más el ángulo más pequeño que aquí, vamos a obtener una impedancia de entrada más grande, por lo tanto habría que usar un adaptador, pero también obtenemos un ancho de banda un poquito más grande. Entonces depende de para qué aplicación, ¿no? Si comparamos la ganancia, vemos que a la frecuencia de operación la ganancia es más o menos la misma, ¿no? Para todos, alrededor de 2 es la ganancia, y que en el caso del discono la ganancia es más o menos constante en un ancho de banda bastante grande, ¿no? Si vemos aquí la tasa de onda estacionaria, vemos a lo que nos referíamos, ¿no? Las reflexiones en la discónica es bastante plana,
en un rango bastante amplio, ¿no? Casi, en este caso, 200 MHz, ¿no? A diferencia de los monopolos normales que tienen un ancho de banda bastante estrecho. Pero aquí también podemos observar un poco mejor cómo el ancho de banda del monopolo con falda cónica, con el ángulo más pequeño, tiene un ancho de banda mayor que el que tiene el ángulo grande. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que cuando utilizamos este tipo de configuraciones, el diagrama de radiación va a cambiar. En los casos de los primeros dos dipolos, vemos que tenemos un patrón de radiación donde los lóbulos tienden a estar hacia arriba. Ese es el efecto de que el plano de tierra no sea infinito, como cuando calculamos el dipolo ideal, ¿no? O también sería el caso de que el plano de tierra no sea ideal, no sea un conductor ideal, ¿no? Este ángulo va a aumentar o disminuir dependiendo del tamaño del plano de tierra que utilicemos, ¿no? En el caso del cono, podemos ver que el patrón de radiación tiende a ir un poco hacia abajo, y en la antena discónica todavía más hacia abajo, es decir, ella tiende, su lóbulo de radiación tiende a apuntar hacia abajo aquí, ¿no? Eso ni es bueno ni es malo, eso depende de para qué aplicación estemos utilizando la antena, ¿no? Otro tipo de dipolo interesante es el que llamamos dipolo cruzado, o en inglés turnstile. Esta antena es la combinación de dos dipolos que son ortogonales, uno perpendicular al otro, ¿no? Y están alimentados en cuadratura. Este dipolo lo alimentamos con un voltaje en fase cero, por ejemplo, y este dipolo lo alimentamos con el mismo voltaje, pero en 90 grados de cuadratura. De este modo, él es capaz de producir un campo con polarización circular en este plano hacia allá, ¿no? En el plano normal al plano de los dos dipolos. Y produce un patrón como este que está aquí. Aquí lo vemos inclinado porque tenemos el dipolo en vertical. Si lo colocamos como una X, este patrón estaría vertical, ¿no? Entonces nos produce un patrón isotrópico de ondas polarizadas linealmente en el plano de los dipolos y elípticas en otras direcciones. ¿Cómo logramos hacer que la alimentación sea desfasada a 90 grados? Bueno, podemos usar dos fuentes del mismo valor, pero desfasada a 90 grados, lo cual es muy difícil. O podemos hacer algo mucho más sencillo. Tomamos una línea de transmisión, aquí, por ejemplo, de lambda cuarto de 75 ohmios. Tomamos una línea de transmisión aquí, que tenga media longitud de onda y otra que tenga un cuarto de longitud de onda. Al final, ¿qué va a ocurrir? Que la señal que viaja por aquí va a estar desfasada a 90 grados con respecto a la señal que viaja por aquí, ¿no? Como los dipolos tienden alrededor de 75 ohmios, aquí no hay problema, porque las líneas también tienen 75 ohmios, y cuando las unimos a las dos, vamos a tener más o menos la mitad, que está más o menos de acuerdo con una línea de 50 ohmios, ¿no? De todo modo, lo importante de esta configuración es que logramos aquí el desfasaje de 90 grados para los dos puertos que alimentan cada uno una antena. Otra cosa que podemos hacer con esta antena es agregar un segundo dipolo cruzado por encima del anterior, también alimentado, ¿no? Y hacer el mismo truco, ¿no? Tenemos una línea de lambda cuarto, tenemos una línea de transmisión aquí de lambda medios y aquí tenemos una de lambda cuarto, es decir, estaríamos desfasando 90 grados la alimentación de este puerto y este puerto, que corresponden con uno de los dipolos. Y luego tenemos dos líneas iguales, porque ya arrastramos de aquí el retardo, ¿no? Y alimentamos con ello la otra antena que está por encima. Así logramos un patrón direccional como este que está aquí. Estas antenas tienen la particularidad de que tienen polarización en el plano de máxima radiación, polarización circular, lo que facilita, digamos, las cosas para el receptor, la antena receptora, ya que siendo una antena lineal, por ejemplo, no tiene que estar en ninguna posición determinada. En cualquier posición puede recibir la misma cantidad de radiación. Otra aplicación de este tipo de antenas, en vez de colocarlas horizontalmente, es colocarlas verticalmente hacia arriba, y se utilizan para recibir señales que provienen de satélites. Como sabemos, los satélites suelen utilizar polarización circular para evitar los efectos de la rotación en la polarización que nos introduce la ionosfera, tal como vimos en la parte de polarización de las antenas, ¿no? Por otra parte, podemos aquí ver la razón axial, es decir,
la diferencia entre los ejes de la elipse que forma el patrón de radiación, y podemos ver que alrededor de la frecuencia de funcionamiento tiende a 1, es decir, quiere decir que es una polarización circular, ¿no? Y en otras partes es menor que 1, por lo tanto tiende a ser elíptica, ¿no? Aquí lo tenemos para las dos antenas, ¿no? La roja para la antena doble y la azul es para la antena sola, ¿no? Si observamos la impedancia, vemos que la impedancia está alrededor de 50 ohmios, sobre todo para esta antena, lo que la hace muy bien adaptada. Igualito la otra, también está alrededor de 50 ohmios, pero un poco por debajo, ¿no? La ventaja de la doble es que la variación en la parte imaginaria es menor que la variación de la simple, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si observamos la tasa de onda estacionaria, la doble, además de ser más directiva, va a tener un poquito más de ancho de banda que la otra. Aunque no es una antena con un gran ancho de banda, es suficiente para la aplicación, ¿no?, que queremos darle. Otra antena que se utiliza muchísimo es el monopolo de 5 octavos de lambda. Esta antena es ideal para usarla en móviles, porque como es de 5 octavos de lambda, es un poquito más larga que una mitad de una longitud de onda. Entonces en VHF y UHF hace que sea una antena bastante práctica para utilizarla en vehículos que no pueden llevar antenas demasiado largas, ¿no? Además, tiene más ganancia que el monopolo sencillo, y la adaptación de impedancia la podemos hacer agregando una bobina en la base de la antena. Fíjense que aquí en la fotografía tenemos la bobina, ¿no? Aquí tenemos un modelo hecho en simulador, donde podemos ver las dimensiones aproximadas de esta antena si la hiciéramos, por ejemplo, para 300 MHz, ¿no? Ahora, si hacemos la simulación de esta antena, podemos ver, comparándola con el monopolo normal, en verde tenemos el monopolo común y corriente, y en azul tenemos el monopolo 5 octavos de lambda. Como podemos ver, en toda la ancho de frecuencia que tenemos aquí, la parte real de la impedancia se mantiene casi constante en 50 ohmios. El problema nos lo da, como siempre, la parte imaginaria, ¿no?, que nos varía. Vemos que la parte imaginaria varía un poco más rápido que la del dipolo normal. Esto es causa de la bobina que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si observamos la tasa de onda estacionaria, vemos que esta antena está mucho mejor adaptada, tiene un coeficiente de reflexión casi igual a 1 a la frecuencia de operación que el monopolo normal, pero tiene un poquito menos de ancho de banda. La diferencia es muy poca, realmente, y como es una antena que se utiliza para comunicaciones móviles, tampoco se requiere un ancho de banda muy grande. El ancho de banda de la transmisión de voz no suele pasar de 5 kHz, así que esta antena está más que bien para esa aplicación. Otro efecto de la longitud del elemento radiante y de la bobina es que el patrón de radiación tiene dos lóbulos, o algunos lóbulos hacia arriba, una dirección en la que no nos interesa, porque realmente nos interesa el campo en horizontal, ¿verdad? Pero podemos ver que la parte en horizontal del campo tiene una ganancia bastante mayor que la del monopolo. La del monopolo vemos que tiene una ganancia de alrededor de 5, como sabíamos, y esta antena nos está dando una ganancia mayor a 8, es decir, casi 3 dB, es decir, más que el monopolo normal. Entonces, aunque algo de la potencia se pierda en estos lóbulos secundarios que están aquí, al final la potencia total radiada de esta antena va a ser mucho mayor que la del dipolo simple. Si vemos eso que estábamos hablando ahorita, vemos aquí, ¿no? Podemos ver la potencia en el dipolo en el monopolo con la bobina y el monopolo normal. Y aquí podemos ver el campo total radiado. Como podemos ver, el campo radiado total del monopolo normal es un poquito más grande que el campo total radiado del monopolo 5 octavos de lambda en la dirección de teta, ¿no? Eso sería una ventaja, digamos, para el monopolo normal. Pero, si observamos la potencia, vemos que es mucho mayor la potencia radiada en el monopolo de 5 octavos de lambda. Esto compensa y supera esta diferencia. Quiere decir que cualquier antena ubicada a la misma distancia de un monopolo normal o unos 5 octavos de lambda va a recibir más señal de este monopolo que de un monopolo normal.
Otra variante que podemos observar es el que se llama monopolo sleeve, que en inglés quiere decir manga. Si agarramos el monopolo de falda cónica que vimos antes y bajamos el ángulo hasta cero, nos obtenemos esta forma que está aquí, esta configuración, y entonces a este elemento que está aquí lo llamamos la manga, ¿no? Esa manga nos permite ajustar la impedancia de entrada o el ancho de banda. Pero a diferencia del monopolo de falda, el patrón de radiación de este es idéntico al del monopolo simple. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos un monopolo simple del mismo grosor que este monopolo que está aquí. Vemos la forma del patrón de radiación y en este otro tiene exactamente la misma forma del patrón de radiación. Recuerden que con el monopolo de falda el patrón tendría a radiar hacia abajo, ¿no? Estas dimensiones que se muestran aquí son las dimensiones obtenidas en el simulador después de la optimización para un monopolo sleeve que funcione en un ancho de banda alrededor de 300 MHz, al igual que este monopolo que está aquí, que está diseñado para 300 MHz. Así los podemos comparar, ¿no? Podemos ver que el patrón de radiación es casi exactamente igual al del monopolo normal y tiene exactamente la misma ganancia que el monopolo normal. La diferencia está aquí. Si ustedes miran la tasa de onda estacionaria, van a ver que el monopolo normal tiene un ancho de banda bastante menor que el monopolo de manga. Si trazamos una línea en una tasa de onda estacionaria igual a 1.5 para determinar cuál es el ancho de banda para esa reflexión, tenemos que para el monopolo normal nos está dando este monopolo que está aquí un ancho de banda de 15 MHz. En cambio, para el monopolo de manga nos está dando un ancho de banda de 80 MHz. Es decir, casi 5 veces, más de 5 veces el ancho de banda del monopolo normal. ¿Y eso por qué ocurre? Si observamos en el otro gráfico que tenemos aquí, vemos que la parte real de la impedancia del monopolo normal y del monopolo con falda no varían mucho uno de la otra. La que sí varía bastante es la parte imaginaria. Fíjense, esta es la del monopolo normal y esta es la del monopolo de falda. Podemos ver que la falda compensa las variaciones en la parte imaginaria de la antena. Eso se debe a que en este punto que está aquí, nosotros creamos un punto de alimentación virtual. Si nosotros hacemos un gráfico de la distribución de la corriente en el monopolo, vemos que sería una cosa, aquí estaría el mínimo y aquí estaría el máximo, ¿verdad? Si subimos o bajamos la longitud del monopolo, el punto de alimentación, vamos a ver que la corriente, el valor de la corriente en la curva que estaría aquí, no va a variar mucho de una posición a la otra. Eso quiere decir que la parte imaginaria no está variando mucho. Por lo tanto, me da una impedancia bastante constante para un ancho de banda bastante más grande que el del monopolo normal. Bien, esto es todo en esta parte del tutorial. Los espero pues en la próxima parte, en el siguiente tutorial. Y como siempre, pendiente de las actividades. Hasta luego, nos vemos.